Un sistema que prometió prosperidad, que impulsó innovaciones increíbles, pero también desató crisis, desigualdades y conquistas. Desde el trueque en aldeas remotas hasta algoritmos que compran y venden en milisegundos, pocas ideas han moldeado tanto nuestras vidas como el capitalismo. Bienvenidos a Histotrama. Hoy viajaremos por el origen del capitalismo, su metamorfosis y sus consecuencias, para entender no solo cómo llegamos hasta aquí, sino a dónde podría llevarnos. Quédate hasta el final y te sorprenderás. Revelaremos el giro silencioso que ya está transformando el capitalismo y cómo puede cambiar tu vida en la próxima década. El capitalismo, luces y sombras del sistema más poderoso de la historia. Antes del dinero hubo trueque, granos por herramientas, lana por sal. El salto llegó con los metales y luego con las monedas. Medir valor, almacenar riqueza, facilitar intercambio. En la Edad Media, las ferias regionales y las rutas comerciales convirtieron a los mercaderes en una nueva clase dinámica. La contabilidad por partida doble, los bancos tempranos y las letras de cambio redujeron riesgos y conectaron ciudades. Los gremios fijaban estándares, las ciudades-estado comerciales, del norte de Italia al Báltico, probaron que el comercio podía crear poder político. El capitalismo aún no tenía nombre, pero ya tenía hábitos: acumular, reinvertir, competir. Del siglo XV al XVII, Europa vivió una verdadera fiebre de expansión. Los reinos entendieron que la riqueza ya no se medía en tierras, sino en oro, plata y especias. Fue la era del mercantilismo, la primera gran etapa del capitalismo. Los monarcas impulsaban compañías con cartas reales que recibían monopolios exclusivos para comerciar con territorios lejanos. Surgieron gigantes como la Compañía de las Indias Orientales holandesa y la Compañía Británica de las Indias Orientales. Estas no eran simples comerciantes. Tenían ejércitos privados, podían negociar tratados y fundar colonias. Eran verdaderos estados dentro de los estados. La conquista de América abrió un flujo descomunal de riqueza, barcos cargados de plata desde Potosí, galeones cruzando el Atlántico con oro, cacao, tabaco y azúcar. Pero esa prosperidad se construyó sobre una cara oscura: la esclavitud y la explotación brutal de pueblos indígenas y africanos. El llamado comercio triangular unía 3 continentes, esclavos desde África, materias primas desde América y manufacturas desde Europa. Este sistema alimentó fortunas en las cortes europeas y transformó ciudades enteras en centros financieros y portuarios. El mercantilismo también dio forma a nuevas instituciones: las primeras bolsas de valores en Ámsterdam y Londres, los seguros marítimos y los sistemas contables que reducían el riesgo de perderlo todo en un naufragio. Con cada expedición, el capitalismo tomaba forma: acumulación de riqueza, reinversión de capital y competencia feroz entre potencias. El mundo ya no sería el mismo. La globalización había comenzado, bajo la bandera del imperio y la avaricia. El siglo XVIII trajo consigo una tormenta de innovación que cambiaría al mundo para siempre: la Revolución Industrial. Todo comenzó en Gran Bretaña, un país pequeño pero con las condiciones perfectas: minas de carbón, capital acumulado del comercio colonial y una red de inventores inquietos. La máquina de vapor de James Watt, el telar mecánico de Edmund Cartwright y la hiladora Jenny de James Hargreaves transformaron la producción textil. Donde antes un tejedor tardaba días en fabricar unas telas, ahora decenas de obreros podían producirlas en horas. Las fábricas surgieron como templos del nuevo sistema, enormes naves con humo y ruido constante, donde hombres, mujeres y hasta niños trabajaban jornadas de 12 a 16 horas. La disciplina del reloj reemplazó el ritmo del campo.
y con ella nació el proletariado moderno. Las ciudades se convirtieron en epicentros industriales: Manchester, Birmingham, Liverpool. El cielo ennegrecido por chimeneas contrastaba con las calles atestadas de obreros pobres. La promesa del progreso convivía con la miseria, las epidemias y la falta de vivienda digna. Pero el capitalismo industrial también despertó conciencia. Los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos y movimientos sociales. Se publicaron obras críticas como El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, denunciando la explotación y proponiendo un nuevo orden. La revolución industrial fue motor de riqueza y modernidad, pero también de desigualdad y sufrimiento. Fue el laboratorio donde el capitalismo mostró sus dos caras, la del progreso deslumbrante y la de la explotación brutal. El siglo XIX no solo trajo humo y fábricas, trajo también una nueva fuerza que transformaría al capitalismo: el capital financiero. La llamada Segunda Revolución Industrial introdujo la electricidad, el acero barato, el petróleo y las telecomunicaciones. Pero detrás de cada invento había algo más poderoso: enormes cantidades de dinero que financiaban industrias, fusiones y expansión a escala nunca vista. En Estados Unidos aparecieron los magnates del capitalismo. John D. Rockefeller, dueño de Standard Oil, que controlaba más del 90% del petróleo estadounidense. Andrew Carnegie, el rey del acero, que construyó puentes, ferrocarriles y rascacielos. J. P. Morgan, banquero que rescataba gobiernos y consolidaba monopolios industriales. Estos hombres simbolizaban la concentración de riqueza y poder, y fueron llamados tanto capitanes de la industria como varones ladrones. Las corporaciones se convirtieron en estructuras impersonales, separando propiedad y control, accionistas dispersos y directivos profesionales, manejando imperios. La bolsa de valores, con Wall Street como epicentro, se consolidó como el corazón del nuevo capitalismo, donde cada día se decidía el destino de fortunas y países enteros. La innovación fue enorme: electricidad para iluminar ciudades, el teléfono para comunicar el mundo, el motor de combustión interna para moverlo. Pero junto a ello, también llegaron carteles que sofocaban la competencia y daban paso a imperios privados más poderosos que muchos estados. El capitalismo ya no era solo producción de bienes, era también especulación, acciones, bonos, fusiones y adquisiciones. Y aunque prometía progreso sin límites, también sembraba una bomba de tiempo: la volatilidad de los mercados financieros. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, las acciones en Wall Street se desplomaron. La especulación había inflado una burbuja gigantesca, y cuando estalló, el sistema financiero entero se derrumbó. Bancos quebrados, empresas cerradas, millones de desempleados. En Estados Unidos, las filas para conseguir pan y sopa se volvieron escenas cotidianas. La Gran Depresión fue el primer gran recordatorio de que el capitalismo, sin controles, podía devorarse a sí mismo. La respuesta llegó con el presidente Franklin D. Roosevelt y su New Deal: programas de empleo público, grandes obras de infraestructura, regulación financiera y un papel activo del Estado para reactivar la economía. Era el nacimiento del capitalismo regulado. Mientras tanto, Europa enfrentaba el ascenso del fascismo y el nazismo, en parte alimentados por la crisis económica y el resentimiento social. El capitalismo y la democracia parecían estar en riesgo de desaparecer. La Segunda Guerra Mundial destruyó continentes enteros, pero también abrió la puerta a un nuevo orden global. En 1944,
cuando aún caían bombas en Europa, delegados de 44 países se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire. Allí se diseñó el nuevo sistema financiero internacional. El dólar como moneda de referencia respaldado en oro. El nacimiento del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Con estas bases, en la posguerra floreció el estado de bienestar, salud, educación y seguridad social financiadas por el Estado, para garantizar estabilidad y ampliar el consumo. A finales de los años 70, el capitalismo atravesaba un nuevo dilema: estanflación, crisis del petróleo, inflación desbordada. El modelo de bienestar keynesiano parecía agotado. Fue entonces cuando emergió una nueva receta: el neoliberalismo. En el Reino Unido, Margaret Thatcher privatizó industrias estatales, recortó el poder de los sindicatos y abrió las puertas al libre mercado. En Estados Unidos, Ronald Reagan bajó impuestos, redujo regulaciones y apostó a que la prosperidad de los ricos se derramaría hacia todos. El mensaje era claro: menos Estado, más mercado, y esa lógica se exportó al mundo entero. América Latina vivió las reformas del Consenso de Washington, impulsadas por el FMI y el Banco Mundial: privatizaciones, apertura comercial, disciplina fiscal. La globalización aceleró el proceso. Las fábricas migraron a Asia, donde los costos laborales eran más bajos. Surgieron los llamados tigres asiáticos: Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. China, tras las reformas de Deng Xiaoping, se abrió al capital extranjero y se transformó en la fábrica del mundo. Los beneficios fueron innegables. Millones de personas salieron de la pobreza, bienes de consumo se abarataron y las comunicaciones globales se hicieron instantáneas. Pero también hubo un lado oscuro: desindustrialización en Occidente, empleos precarios, desigualdades crecientes y crisis financieras recurrentes. Desde México en 1994 hasta el colapso asiático en 1997. Si el carbón fue el combustible del siglo XIX y el petróleo el del siglo XX, en el XXI, el nuevo oro es el dato. Gigantes como Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y Alibaba construyeron imperios no sobre fábricas de acero, sino sobre plataformas digitales que conectan a miles de millones de usuarios. Su modelo es simple y devastadoramente eficaz. Cada búsqueda, cada compra, cada like, se transforma en información que vale millones. Las plataformas funcionan con la lógica del ganador absoluto. Cuanto más usuarios atraen, más valiosas se vuelven, y pronto concentran el mercado entero. Amazon controla el comercio en línea, Google y Facebook, la publicidad digital, Uber y Airbnb, sectores enteros sin poseer autos ni hoteles. Este nuevo capitalismo también cambió el trabajo. Nació la gig economy. Millones de repartidores, conductores y freelancers dependen de algoritmos que asignan tareas, fijan precios y controlan productividad. Flexibilidad, sí, pero también precariedad y falta de derechos laborales. La inteligencia artificial llevó todo a otro nivel. Hoy, algoritmos anticipan lo que queremos comprar, manipulan precios en tiempo real y hasta predicen comportamientos sociales. La economía de datos no solo vende productos, vende nuestra atención, nuestro tiempo y hasta nuestra intimidad.
El capitalismo siempre ha demostrado una habilidad sorprendente para reinventarse. Cayó en 1929 y resurgió con el estado de bienestar. Colapsó en los 70 y volvió fortalecido con el neoliberalismo y la globalización. Pero hoy, en pleno siglo XXI, enfrenta límites que ya no puede ignorar. El primero es el cambio climático. Sequías, inundaciones y huracanes ya no son fenómenos aislados. Son parte del costo ambiental de un modelo basado en consumo ilimitado. Las grandes corporaciones hablan de sostenibilidad, pero la pregunta es si puede existir un capitalismo que no devore al planeta. El segundo desafío es la automatización y la inteligencia artificial. Robots y algoritmos sustituyen trabajos humanos a un ritmo nunca visto. ¿Qué ocurrirá con millones de empleos cuando las máquinas no solo produzcan, sino también decidan? Algunos proponen renta básica universal, otros creen en una reconversión laboral masiva. El tercer límite es la desigualdad. Mientras unas pocas personas acumulan fortunas más grandes que economías enteras, la mayoría lucha por sobrevivir. Este abismo social alimenta tensiones políticas, populismos y la desconfianza hacia el sistema. En respuesta, surgen nuevas ideas: capitalismo inclusivo, economía circular, impuestos globales mínimos, pactos verdes, transiciones energéticas y regulaciones para los gigantes tecnológicos. El futuro no está escrito. ¿Será un capitalismo reformado, más humano y sostenible? ¿O será reemplazado por algo completamente distinto? Esto fue Histotrama. Hoy recorrimos juntos la historia del capitalismo, desde las ferias medievales hasta los algoritmos que deciden lo que compramos. Si este viaje te impactó, suscríbete ahora mismo a Histotrama, activa la campanita, dale like y comparte este video. La gran pregunta ahora es inevitable. ¿Crees que el capitalismo puede reinventarse una vez más? ¿O estamos viendo el inicio de su final? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero abrir un gran debate contigo y con toda nuestra comunidad.